Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, vamos a ver hoy un tema fascinante de la inmunología, con un montón de interrogantes abiertos, que es el tema de memoria inmunológica. Bien. Eh, la memoria, vamos a dar comienzo entonces, de hecho, a la clase. ¿M? Así que, bueno, voy a sacar el video. Eh, La memoria inmunológica es la habilidad de recordar un primer encuentro con un antígeno y de responder de una forma más rápida y vigorosa frente a subsecuentes encuentros. Este concepto ustedes lo vieron desde el primer día en las clases de inmunología y en seminarios. Es realmente una propiedad esencial, trascendente de la respuesta inmune adaptativa contra antígenos T dependientes. Y es la base, el fundamento de la elaboración, del desarrollo de vacunas. Esta capacidad de recordar y de generar una respuesta protectiva más eficaz es intuitivamente conocida desde hace muchísimo tiempo. Y la primera documentación histórica al respecto data del año 430 a.C., en donde hubo una plaga, un historiador griego describe una plaga que diezmó la población de Atenas y que observa que la enfermedad no vuelve a afectar a un individuo una vez que ya lo había infectado anteriormente. Así es que pasó un poquito de tiempo desde aquel entonces hasta ahora. Mucho se avanzó en los aspectos básicos de la inmunidad en los últimos tiempos. Sin embargo, el desarrollo de la respuesta inmunológica es un tema de continuo debate e investigación, con todavía preguntas, interrogantes abiertos. Bien, vamos a comenzar por repasar algunos conceptos que son fundamentales, que ustedes ya han visto previamente. En este gráfico se puede ver en el eje de las X el tiempo y en ordenadas el nivel del patógeno de microorganismo. Cuando este microorganismo irrumpe en el organismo del huésped, inmediatamente, bueno, todas las barreras de la inmunidad innata, químicas, físicas, etcétera, se ponen en juego y llega un momento en donde se activa la respuesta inmune, primero la respuesta inflamatoria y una vez que pasa un umbral de carga microbiana, se activará la respuesta adaptativa, con todos los mecanismos que ustedes conocen, en donde las células arriban al foco inflamatorio, las llevan al órgano linfoide secundario más cercano y comienza lo que tienen en amarillo, que sería la fase de inducción de la respuesta inmune, en donde se van a activar y a expandir y a diferenciar los clones T y B específicos. De manera que luego de este tiempo silente, digamos, va a salir a periferia todos los productos, los productos que generaron esa respuesta inmune adaptativa. Entonces, esta sería la fase efectora, en donde todos estos mecanismos, las células T y los linfocitos B, digamos, diferenciados a plasmocitos y con la secreción de anticuerpos, se van a encargar a través de los mecanismos efectores de la inmunidad de ir combatiendo la infección. Y entonces esta carga microbiana va a ir bajando.
y depurándose el antígeno. Mientras esto ocurre en esta fase efectora, cuando la carga microbiana disminuye, entonces empieza una etapa de contracción de la respuesta inmune, en donde todas esas células efectoras que se habían formado van a tener que desaparecer para volver a la homeostasis. Entonces aparecerán todos esos mecanismos por los cuales se apagan todas esas células y esas células efectoras que ya han cumplido con su acción van a morir por apoptosis. Una vez limpio, digamos, el organismo del patógeno, lo que nos queda en el organismo es, como recuerdo de esa infección, es una fase de memoria. Entonces, aquí, en esta fase de memoria, vamos a guardar como recuerdo de esa entrada del antígeno extraño células de memoria especializadas. Estas células de memoria persistirán en ausencia del antígeno original. Ese es el kit de la cuestión. Y estarán en reposo hasta que ese antígeno original vuelva a entrar y entonces puedan lograr la respuesta más rápida y potenciada. Ok, este gráfico también ustedes lo vieron. Empezamos primero en este teórico a hablar de la respuesta de memoria B. Y para eso tenemos que empezar a recordar estos conceptos iniciales. Ustedes han visto que luego de la entrada de un antígeno, pongámosle A, se produce la respuesta de producción. En este caso estamos hablando de anticuerpos. Acá tienen la concentración de anticuerpos en ordenadas, con un X nivel máximo de anticuerpos producidos en circulación. Si luego de un determinado tiempo ingresa nuevamente el antígeno A, ustedes ven que el tiempo de aparición de esos anticuerpos en circulación es mucho más rápido. Fíjense que la pendiente de subida es mucho mayor, a diferencia del tiempo que se tomó para llegar al pico acá, y que además de eso, el nivel, el título de anticuerpos es muy superior. Si en paralelo está ingresando un antígeno B no relacionado con el A, pues contra el B se montará una respuesta inmune primaria con las mismas características anteriores. Estamos hablando en la suposición de que el antígeno A es un antígeno T dependiente. Lo mismo ocurre con la respuesta celular. Para ejemplificar esto, un modelo apropiado es tomar un modelo de rechazo de injerto de piel alogeneico. Es decir, cuando uno se trasplanta ratones histo-incompatibles, supongamos un injerto de piel entre cepas de ratones incompatibles, lo que ustedes todavía no han visto inmunidad de trasplante, pero todos sabemos que si no hay histocompatibilidad, se va a producir un rechazo del injerto. Y este rechazo, en la mayoría de los casos, corresponde a un rechazo celular. Este rechazo celular, supongamos que este ratoncito vuelve a ser, una vez que rechaza el injerto, vuelve a ser injertado nuevamente con piel de esa misma cepa con la que fue trasplantado la primera vez, pues en ese caso el injerto, en lugar de ser rechazado entre 5 a 7 días, será rechazado casi inmediatamente, entre 1 y 3 días ya tienen el injerto afuera. Entonces, esto les da un ejemplo claro de que la respuesta de memoria involucra tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. ¿Cuáles son las propiedades de los linfocitos de memoria? Bueno, estas 4 propiedades son lo que
lo que los caracteriza. En principio, los linfocitos de memoria, ya sean B o T, tienen mayor sobrevida que los vírgenes. Y esta mayor sobrevida se produce por dos motivos. Uno, porque expresan proteínas antiapoptóticas, de manera que estos linfocitos no morirán por apoptosis frente a la ausencia de señales de supervivencia, pero también debido a una capacidad de autorrenovación baja, pero que mantiene constantes los niveles de estos linfocitos de memoria. Esta capacidad de renovación se produce en ausencia del antígeno al que le dio origen, como les resalté previamente. La segunda característica es que la respuesta efectora será más rápida en todos los sentidos, tanto en la proliferación y expansión clonal, como en los mecanismos efectores de citotoxicidad, secreción de citoquinas, ¿sí? Porque todas las etapas, activación, proliferación, diferenciación, actividades efectoras, son más rápidas y más efectivas. La respuesta efectora, además de ser más rápida, es de mayor magnitud, como dijimos antes. Mucha mayor magnitud. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de clones específicos que en el caso de la primoinfección. Y luego, otra cosa interesante es que tienen menor dependencia de señales coestimulatorias. O sea, los linfocitos T de memoria pueden activarse frente a su antígeno específico, presentado por distintas células presentadoras de antígenos en tejidos periféricos, ¿sí? Y no solo por células dendríticas en órganos linfoides, como es el caso de los linfocitos vírgenes que tanto hincapié hicimos. Bueno, este punto es un punto importante. Bueno, creo que es obvio ya a partir, pero lo que abunda no daña, en resaltar nuevamente que la respuesta inmunológica de memoria permite al sistema inmune responder más rápidamente y eficientemente en términos de magnitud, o sea, de números de clones específicos, de sensibilidad a dosis de antígeno, es decir, pueden responder a menores dosis de antígeno, y diversidad de componentes frente a subsecuentes exposiciones a su antígeno específico. Esta parte de la oración se refiere a la heterogeneidad que vamos a ver de poblaciones de memoria sobre las cuales vamos a hablar hoy. Y no dejen de ver que la vacunación se basa en la capacidad del sistema inmune en generar memoria, y a partir de esta memoria inmunológica la vacunación puede inducir el efecto protector que se busca. Bueno, anteriormente dijimos que los clones de memoria presentan mayor sobrevida. Sí, este número de células de memoria está altamente regulado en un equilibrio entre proliferación y muerte. La sobrevida está dada por, como dijimos antes, la mayor expresión de proteínas antiapoptóticas, señales de proliferación independientes de antígeno como IL-7 y IL-15, y también puede ocurrir por una estimulación directa del antígeno específico. De todas maneras, el número de linfocitos de memoria permanece bajo y constante por un determinado tiempo que es variable. Esos años que puede durar puede ser desde algunos años hasta toda la vida. Eso depende de la infección en sí misma. Y los mecanismos por los cuales una vacuna puede producir una inmunidad de memoria de 10 años, como en el caso de
de la vacuna contra el tétanos, o en otros casos la infección por sarampión, por ejemplo, puede durar toda la vida, los mecanismos que hacen que uno se comporte de una manera y otra infección de otra se desconocen. Y por eso es un punto muy importante de investigación para el desarrollo de vacunas. Bueno, aquí entonces vamos a meternos un poco más de lleno, a introducirnos en la memoria B. Esta primera parte también ustedes tienen noción, ustedes saben que en la respuesta humoral frente a antígenos T dependientes hay cuestiones que se han resaltado en clases anteriores de teóricos y en seminarios, que es que se produce un switch de isotipo. Entonces en la respuesta acá tienen los estímulos antigénicos. Al principio vamos a tener un predominio de IgM, por sobre la IgG. Y luego, tras el segundo estímulo, lo supera la IgG respecto de la IgM, aumentando el título total de anticuerpos, y también en una tercera se logra mayor título de anticuerpos. Asimismo, ustedes han visto con detalle los mecanismos por los cuales durante la respuesta secundaria en los folículos del ganglio ocurre la hipermutación somática que conduce a la maduración de la afinidad. Es decir, que además de todo esto, además de aparecer más pronto los anticuerpos en circulación, de tener mayor título, también tienen mayor afinidad por el antígeno. Es decir, que la respuesta inmune de memoria perfecciona la respuesta inmune primaria. Bueno, aquí tenemos entonces las cuestiones que hemos hablado, y aquí también pueden ver cómo la frecuencia de linfocitos B específicos por el antígeno en una respuesta primaria es de 1 cada 10.000 o cada 100.000, y en la respuesta secundaria la probabilidad de encuentro es de que ese linfocito de memoria está 1 cada 100 o cada 1000. Bien. Ustedes vieron con mucho detalle, pero es necesario que lo refresquemos para este teórico, cómo de dónde salen las respuestas, la producción de anticuerpos durante la respuesta primaria y durante la respuesta secundaria. Ustedes brevemente hacemos un repaso de ese teórico. Ustedes han visto que el antígeno es presentado por células dendríticas a linfocitos T vírgenes en la zona paracortical, mientras que el linfocito B reconoce el antígeno nativo en la zona B del ganglio. Cuando ambos encuentran a su antígeno específico, el linfocito que se activa se diferencia y aquellos que van a colaborar con los linfocitos B se acercan a la interfase, donde estoy poniendo el cursor, entre las células B y T para poder colaborar con los mecanismos moleculares detallados que han visto en la clase. Luego de esta colaboración hay una migración de los linfocitos a la zona donde estoy poniendo el láser, a la zona medular del ganglio, y de ahí salen plasmablastos de vida corta, plasmablastos que se van a diferenciar a plasmocitos de vida corta, con una producción rápida de células de anticuerpos de tipo IgM. Entonces aquí tenemos la producción, la secreción de células plasmáticas, la secreción de anticuerpos de tipo IgM mediada por células plasmáticas derivadas de los linfocitos específicos. Esto corresponde al pico de la respuesta primaria en la respuesta inmune humoral.
Luego de esto, algunas células migran a la zona B nuevamente, a los folículos. Y entonces ahí donde estoy poniendo el cursor, los linfocitos B van a seguir interaccionando ahí con células especializadas, que serían las T helper folicular, y van a formar lo que se denomina el centro germinal. En el centro germinal lo que ocurre es todas las características propias de la respuesta inmune adaptativa secundaria frente a antígenos T dependientes, que son la hipermutación somática, que va a conducir a la selección de células con mayor afinidad, el switch de isotipos y la diferenciación. La diferenciación puede ocurrir a células de memoria o a células plasmáticas. Las células plasmáticas, en realidad, en este caso, no se diferencian a células plasmáticas de manera directa, sino a un estadio de diferenciación anterior que se llama plasmablastos, que sería un progenitor de las células plasmáticas. Estos plasmablastos salen a circulación y se dirigen a médula ósea. Y en la médula ósea, aquí lo tienen, en médula ósea. Y desde la médula ósea se ubican en lugares específicos y desde allí secretan los anticuerpos, mayoritariamente de IgG, que predominan en la respuesta secundaria. Mientras tanto, algunas células han tomado la alternativa de diferenciarse a células de memoria. Entonces, la respuesta inmunehumoral está representada, la respuesta inmunehumoral de memoria, perdón, está representada por dos tipos celulares principales. Uno serían los linfocitos de B de memoria, que son aquellos que optaron por ese tipo de diferenciación en el ganglio, en el folículo secundario, en el ganglio germinal, y se quedan residiendo mayoritariamente en los órganos linfoides secundarios y van patrullando para alojarse en el siguiente órgano linfoide secundario, buscando el antígeno nuevamente específico y ver si se necesita reactivar. Entonces, esto sería una cosa. Y por otro lado tenemos las células plasmáticas de vida larga, que son aquellas que terminan ocupando determinados lugares o nichos saturables en médula ósea. ¿Por qué se llaman saturables? Porque está demostrado que esos nichos tienen una capacidad limitada del lugar. Entonces aloja X cantidad de células de memoria y pueden ser desplazadas frente a la llegada de otras células de memoria. Entonces ese desplazamiento tampoco porque ahí también tenemos un punto importante de por qué algunas células pueden sobrevivir más o no. Ese juego de desplazamiento y competencia tampoco se conocen exactamente los mecanismos. Bien, las células las que habían salido, las células plasmáticas de vida corta, bueno, justamente no nos importa demasiado para lo que es respuesta inmunológica porque tiene vida corta, liberan IgM en la respuesta primaria, así que no nos importa. La respuesta inmunohumoral que nos importa es la generación de plasmocitos o células plasmáticas, que son sinónimos de larga vida, o linfocitos B de memoria. Bueno, entonces, la maduración de la afinidad se incrementa durante las respuestas inmunes secundarias. Eso ya lo hemos visto. Y en esta diapo lo que estamos mostrando es cómo los linfocitos de memoria
le van ganando siempre a los vírgenes en las distintas instancias. Son como células que van en paralelo a los vírgenes, ¿sí? Y, o sea, coinciden con los linfocitos vírgenes en su patrullaje a través de los órganos linfoides secundarios, en su recirculación a través de ellos. Lo único que tienen una vida larga, a diferencia de los linfocitos T naïf, y bueno, y el organismo se trata de mantener un pool por un largo tiempo de este tipo de células. Pero supongamos que se encuentra en uno de esos viajes con el antígeno que le dio origen. Entonces, si tiene que competir con un linfocito B virgen, va a ganar el linfocito B de memoria, porque tiene mayor avidez por este antígeno. Entonces, en la señal 1 de reconocimiento y de unión, le gana en cuanto a rapidez y avidez. Por otro lado, cuando tiene que colaborar con el linfocito T para la generación de la respuesta humoral, estos linfocitos de memoria presentan niveles aumentados de antígenos de histocompatibilidad de clase 2 y de moléculas B7, o sea que en la señal 2 de coestimulación, en la colaboración con el linfocito T, van a tener una eficiencia mayor en la presentación. Bien, después estoy leyendo lo que dice: linfocitos de memoria reactivados migran al folículo y van a colaborar más efectivamente con los linfocitos T helper, foliculares. Bueno, tiene, digamos, todas las moléculas de colaboración se expresan, todas las que ustedes han visto en la colaboración que se establece entre un linfocito B virgen y un T helper folicular. Bueno, los linfocitos de memoria presentan expresión mayor de estas moléculas. Por lo tanto, la colaboración va a ser más efectiva. Otra cosa interesante es hacerles notar que los linfocitos B de memoria pueden sufrir nuevas hipermutaciones somáticas. Es decir, en esos centros germinales pueden seguir aumentando, pueden seguir en esa colaboración y proliferación, seguir aumentando la afinidad, lo cual va a aumentar progresivamente la respuesta entre la secundaria y la terciaria, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, una de las grandes cuestiones que uno necesita cuando está trabajando es identificar cuáles son las células de memoria para poder estudiarlas, para poder decir cuándo aumentan. Entonces necesitamos marcadores que identifiquen que estamos hablando de linfocitos B de memoria y que no estamos hablando de linfocitos B vírgenes. Entonces, ¿cuáles son esos marcadores? Esos marcadores son, en primer lugar, el más simple de todos y el más obvio es la expresión del BCR de membrana. O sea, todos los linfocitos vírgenes van a tener IgM e IgG de membrana. En cambio, los linfocitos B de memoria expresarán otros tipos de inmunoglobulina. Por ejemplo, IgG en mayor proporción. Otro marcador, digamos, esto por sí solo se basta como un marcador de linfocitos B de memoria. Y ustedes van a ver que todos estos marcadores que son de membrana, los pueden investigar cuando vean en seminarios las clases de citometría de flujo. O sea, con esta técnica ustedes pueden identificar las células por sus marcadores, por proteínas que expresan en la membrana.
también por proteínas que expresan intracelular, pero en este caso estamos hablando de membrana. Otro marcador es el CD27, ¿sí? Que en realidad es un receptor para TNF, TNF no importa en este caso, pero aparentemente tendría importancia la regulación de la activación de linfocitos B y síntesis de inmunoglobulinas. Bien, entonces, y además, como ya dijimos, si uno estudia en forma comparativa, el nivel de expresión de antígenos de histocompatibilidad de clase 2 y de moléculas B7 es mayor en los linfocitos B de memoria. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de linfocitos de memoria T. Bien, ustedes recordarán cuando vimos el teórico de ontogenia T, que yo les comenté, que el timo está 100% desarrollado al nacer y está 100% funcional en un bebé recién nacido. Entonces, si nosotros tomamos este tiempo como tiempo cero, que sería el momento del nacimiento, bueno, la producción de linfocitos del timo es la mayor, y a medida que el niño va creciendo, se va a ir enfrentando en su crecimiento con distintos antígenos y entonces va a empezar a aumentar su población de células de memoria. ¿Está? Mientras tanto, está el timo trabajando para constantemente otorgar nuevas poblaciones de linfocitos T vírgenes con distintos PCR, de manera de que este niño tenga la posibilidad de defenderse de sus infecciones. Cuando llega la pubertad, el timo alcanza su máximo desarrollo y luego comienza la involución. Entonces, a partir de esa involución, la producción de linfocitos T va a ir deprimiéndose, va a ir disminuyendo. Entonces, en un individuo adulto, el desarrollo, el timo ha involucionado, pero existen restos tímicos que siguen siendo funcionales, pero por supuesto con un nivel de producción menor. Entonces, un individuo de alrededor de 30 años, ¿sí? Aproximadamente, tiene más o menos un 50% de linfocitos T vírgenes y ya tiene el 50% de los linfocitos de memoria que va a tener en toda su vida. Y a partir de ahí, como cada vez apelamos a recurrir a los linfocitos de memoria, y cada vez tenemos menos producción de linfocitos vírgenes, la proporción de linfocitos de memoria va a ir en aumento, y a partir de los 60 años ven que se produce una clara, o sea, entre los 30 y los 60 más o menos se mantiene constante, pero después de los 60, hasta edades avanzadas, bueno, cada vez la persona tendrá menos linfocitos vírgenes y más linfocitos de memoria. Hasta que, por ejemplo, una persona de 80 años tendrá más o menos un 80% de sus linfocitos de memoria y un 20% o menos de linfocitos vírgenes. Bien. Entonces, como ya hemos dicho, los linfocitos T virgen viven semanas o meses, y los de memoria sobreviven años, pero también pueden sobrevivir toda la vida. Al igual que los linfocitos B, que dijimos que su
su cantidad, su mantenimiento, los linfocitos B de memoria, dependía de la interleuquina 7 y 15, en el caso de los linfocitos T también se mantiene esta dependencia con las citoquinas. Entonces, aquí tenemos un esquema en donde, bueno, el linfocito virgen encuentra su antígeno, se activó, bien, célula efectora y luego se muere porque ejerció su acción y muere por apoptosis después de haber cumplido con su deber. Algunas células, en cambio, adoptan la diferenciación a célula de memoria y en ese caso ven que se diferencia de la efectora en donde empieza a expresar el receptor para IL-7, que es crucial para la sobrevida, ¿sí? Tanto del el IL-7 y también se vio que la IL-15 también es muy importante. Estas citoquinas son las responsables de la producción de proteínas antiapoptóticas y inducen esa proliferación baja, manteniendo entonces la memoria en un número constante, chico, pero sostenido, en forma independiente de la presencia del antígeno que lo indujo. Bueno, ahora vamos a discriminar entre las T de memoria CD4 y las CD8. Las dos existen, ¿ok? Las dos existen. Sin embargo, nuestro conocimiento es menor en el caso de los linfocitos T CD4 de memoria. ¿Por qué? Porque primero que la expansión es menor en el caso de la CD4. Segundo, que las CD4 pueden diferenciarse a distintos perfiles, lo cual dificulta el seguimiento entre perfiles efectores de memoria, digamos, es muchísima mayor dificultad técnica para poder cuantificar y realizar un seguimiento, más aún teniendo en cuenta que la población tiene plasticidad intrínseca. Esto significa que las poblaciones efectoras se interconvierten dependiendo de los estímulos del medio. Y por otro lado, se ha demostrado en algunos estudios que la persistencia de células de memoria CD8 es mayor a la de CD4. Así que, considerando estas limitaciones con las que tenemos tecnológicas hasta el momento, vamos a continuar nuestra charla. Bueno, en esta otra diapo, lo que les estoy mostrando es, ya les digo, nosotros, bueno, los inmunólogos, para todo conocimiento de la respuesta inmune, necesitamos diferenciar entre una célula virgen, una célula efectora y una célula de memoria, ¿sí? Entonces, la búsqueda de marcadores que las permitan diferenciar a estas poblaciones es importante. Pero como ustedes más o menos se dan cuenta, echar un vistazo a esta tabla de colores, ustedes ven que es difícil encontrar, digamos, aquí tenemos un caso, pero en general es difícil poder diferenciar a partir de un marcador. Más que difícil, creo que es imposible, mejor dicho. Imposible a partir de un solo marcador poder diferenciar unívocamente cuál es naïf, cuál es efectora y cuál es de memoria. Entonces, existen una multiplicidad de marcadores, ¿sí? Para poder discriminar entre estas poblaciones y muchas veces los resultados, como ven, en cuadros que están partidos, y les estoy señalando, no son claras en cuanto, o hay heterogeneidad en ese pool de poblaciones en respuesta a ese antígeno, a ese marcador. Pero bueno, volviendo al punto de
¿cuáles serían los marcadores de subpoblaciones de células T más significativos? Yo creo que sin duda alguna tenemos que hablar de las isoformas de las tirosina fosfatasa. La tirosina fosfatasa es conocida o identificada como CD45. Interviene funcionalmente en la señalización del TCR, pero una cosa es su funcionalidad y otra cosa es su utilidad como marcador. Como marcador, se ha visto que existen dos isoformas de esta proteína. Una forma RA, que es una forma de largo peso molecular de 200 kilodaltons, y una forma más corta de 180 kilodaltons. La primera, la forma RA, está en forma más importante en los linfocitos vírgenes. Y la forma RO, fíjense que no está, o sea, no le ponen negativo, pero es bajo en los vírgenes, ¿sí? En cambio, en los linfocitos de memoria, la isoforma RO es mucho más abundante. Entonces, este marcador de CD45, RA, la relación entre RA y RO es de mucha utilidad para la identificación de estas poblaciones. Otro marcador que es muy útil es el CD44. El CD44 funcionalmente es el receptor para el ácido hialurónico e interviene en la migración a periferia. Entonces, de acuerdo a su función, en los vírgenes es bajo su expresión y en las células efectoras y de memoria es alta. Otro punto, por ejemplo, importante que ustedes tengan en cuenta es los marcadores de homing. Las células T vírgenes, como ya lo saben bien, expresan CCR7 y L-selectina, que les permite su ingreso a los ganglios y la ubicación de los T en las zonas T. En cambio, en las células efectoras, estos marcadores se pierden, ¿sí? Mayoritariamente se pierden. Y en las células de memoria, como ven, hay variaciones y dentro de un rato vamos a ver por qué. El CD69 es un marcador de activación y está fundamentalmente expresado en las células efectoras. Bien, la proteína BCL2 es una proteína apoptótica, entonces, bueno, no tiene tanta, va a generar una promoción de la sobrevida celular. Bien, ¿qué más tenemos? CD127 es parte del receptor para IL-7, ¿sí? Entonces dijimos que era muy importante en el en las células de memoria para su mantenimiento la expresión de este receptor. Pero fíjense que las células NAIR también lo expresan, no así las células efectoras. Con respecto al CAI, es un marcador de proliferación y está fundamentalmente expresado en las células más proliferantes que son las efectoras. Después tenemos algunos receptores de quimiosinas, etc. Es decir, que como conclusión general, lo que podemos decir es que la diferenciación fenotípica de linfocitos T de memoria es imprecisa. Ok, una vez que entonces ya sabemos que existen memoria T, linfocitos T de memoria,
En el año 99 se publica un trabajo que resulta muy importante, que identifica dentro de las poblaciones de memoria CD45, RA negativo, dos poblaciones, ¿sí? Que son una que expresan receptores de homing, CCR7 y CD62L, y otro que no lo expresan. Entonces, a las primeras, es decir, aquellas que pueden hacer homing, que pueden entrar y patrullar en los órganos linfoides secundarios, se las denomina T de memorias centrales. Y aquellas que no expresan estos receptores de homing y que tienen la capacidad de migrar a tejidos periféricos y mediar acciones rápidas y efectoras, se las denomina T de memoria efectores. Y los T de memoria efectores provienen de la reactivación de los T centrales de memoria. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? En 1999 aparecen evidencias que dicen que los linfocitos de memoria que nosotros teníamos acá como una sola población, en realidad no es una población, sino son dos poblaciones distintas. Una que se especializa en quedar guardadita, digamos, de reserva en los órganos linfoides secundarios, a las que llamamos central de memoria, y otra que cuando reingresa el antígeno, estas células centrales de memoria van a dar origen a las células efectoras de memoria, que van a ser los soldados que van a ir rápidamente a luchar contra el patógeno que entró por segunda vez. ¿Estamos? Las células T de memoria centrales serían los de reserva y las T de memoria efectoras serían los de combate directo. Bien. Entonces, aquí tenemos una última frase que dice que los mecanismos que determinan que un linfocito esté estimulado por el antígeno se diferencie en células efectoras de vida corta o en células de memoria no se conocen. Es decir, de otra manera, ¿cómo se generan las células de memoria? ¿Y qué dependencia o interrelación existen con las células efectoras? Bueno, a partir de entonces surgen distintas hipótesis que vamos a ir viendo ahora. Los modelos de diferenciación de células T de memoria. Una de las primeras hipótesis fue que había una vía de diferenciación, dos caminos independientes de diferenciación. O se tomaba para el lado de que una célula naïf frente al estímulo antigénico tomaba el camino de ser efectora o que tomaba el camino de ser de memoria, caminos independientes. Otra hipótesis postulaba que en realidad había una diferenciación lineal y que las células de memoria provenían de las células efectoras como un estadio final de diferenciación de las células efectoras. Evidencias experimentales posteriores demostraron que en realidad nosotros podemos encontrar células T de memoria CD4 TH0 o TH1, 2 o 17, es decir, las podemos encontrar previamente a la diferenciación a un linaje específico o ya diferenciadas. Más aún, pueden a su vez interconvertirse. De la misma manera se detectaron tanto linfocitos T CD8 de memoria como linfocitos T diferenciados. Esto significa que ni los modelos A y B que vimos antes
pueden explicar, porque si esto fuera así, no podrían coexistir un linfocito TH0 de memoria con un TH17, por ejemplo, de memoria, o un CD8 de memoria con un T citotóxico de memoria. Por lo tanto, estas evidencias experimentales descartan estas dos hipótesis. En esta otra hipótesis sería una variante del segundo modelo, en donde un estímulo antigénico breve favorece el desarrollo de una célula efectora, y si persiste ese estímulo antigénico, se formaría una célula efectora tardía. Las primeras darían origen a células de memoria y las segundas a células de memoria efectora. Es decir, que en realidad vuelve a plantear un poco lo mismo, pero sí, con una cierta variación, en donde postula que hay diferentes momentos de diferenciación de la célula efectora y que a partir de esos distintos momentos de diferenciación pueden surgir distintas células de memoria. Este otro modelo explica otras situaciones. Se basa en el modelo 3, el anterior, en donde tenemos las tempranas efectoras, las tardías efectoras, y luego postula que, no sé si aún lo han visto o lo van a ver más adelante, pero si las infecciones son crónicas, si son persistentes, el organismo puede llevar, puede no poder sortear esta situación. Entonces, esta situación puede conducir al agotamiento de linfocitos específicos, transformándolo en células disfuncionales o no funcionales, en donde la generación de células de memoria sería más baja. Bien, estas hipótesis se van aclarando un poco mejor cuando aparecen estos trabajos que estoy señalando acá. El primer trabajo significativo ocurre en el año 2005. En este trabajo, estos investigadores encuentran que dentro de la población de células, de la población de células de memoria, que serían las RO positivas, RA negativas o bajas, no era solamente donde estaba confinado el pool de memoria, sino que había una población de linfocitos de memoria que eran RA positivos. Entonces, al ser RA positivos y RO negativos y CD44 bajo, se acercaban más al perfil fenotípico de las células vírgenes. Por otro lado, estas células fenotípicamente expresaban SCA1, que es el antígeno de stem cell, que no se expresa en el humano, esto es un modelo de ratón, y también expresaba al mismo tiempo marcadores de memoria X que tienen ahí escrito. Es decir, que fenotípicamente esta población era un híbrido entre células naïf y de memoria. Y funcionalmente, cosa que es muy importante para poder caracterizar una célula de memoria, es ver su funcionalidad. Este trabajo muy fuerte, digamos, comprueba que estas células pueden reproducir en menor tiempo una reacción de injerto contra huésped después de un trasplante alogeneico seriado. Entonces, es decir,
sacan células de estas células, las ponen en un receptor halogeneico, o sea, histoincompatible, se genera una reacción de injerto contra huésped, o sea, las células inmunocompetentes del huésped van a reaccionar contra el receptor, y luego estas células, si son estas células en ese receptor son rescatadas y plantadas a un subsiguiente huésped halogeneico, van a reproducir en menor tiempo, ¿sí? Como que esas células están portando células de memoria, ¿sí? Inmunológica, que estaban dentro de este pool, ¿ok? Entonces, esto está eh, eh, demostrando que estas células funcionalmente tienen la memoria para poder reproducir una respuesta inmune, de acuerdo a las características, en menor tiempo y con mayor robustez. Bien, recién en el año, después de este trabajo original, en el 2011, recién puede salir algo significativo, porque no se sabía, mientras tanto, si estas células verdaderamente existían en el ser humano o no. Entonces, este trabajo, son dos trabajos en realidad, que salen en el mismo año, donde logran diferenciar in vitro células progenitoras de memoria a partir de células T vírgenes, activando una X vía de señalización que no viene a cuento. Entonces, logran hacerlo y logran reproducir este fenotipo que tenemos arriba, CD45RA positivo, es decir, naïf, con RO negativo, CD44 bajo. Y comparten los patrones de circulación. Bueno, acá hay errores, después lo corrijo, CCR7 y CD62L positivo. Y expresan marcadores de memoria. Estas células funcionalmente demostraron proliferar rápidamente y secretar citoquinas rápidamente. Conclusión: estas células de memoria progenitores representan una subpoblación de linfocitos T mínimamente diferenciadas con características fenotípicas y funcionales propias, y constituyen por lo tanto una población de transición entre células vírgenes y de memoria convencionales. Esto nos da lugar a postular otro mecanismo, otro modelo de diferenciación de células T de memoria, en donde a partir de las células naïf, vírgenes, se pueden diferenciar. O sea, tenemos el camino cuando la célula virgen es activada por el antígeno específico, en donde puede tomar el camino de diferenciación a la célula efectora. Ok. Mientras tanto, puede haber tomado el camino de diferenciación a célula plasma, a célula de memoria. Entonces, en ese camino de diferenciación, primero va a haber un estadio de célula de memoria progenitora, ¿sí? En donde tienen marcadores de ambas poblaciones. Luego esta población va a ir a células de memoria central o células de memoria efectora. Entonces, de esta manera, digamos, estaríamos como vinculando todos los modelos de diferenciación que hasta el momento se conocen. Bueno, el detalle de este cuadro en cuanto a la expresión de antígenos no interesa. Lo que está mostrando es esa progresión gradual en la diferenciación. Eso no obsta, como vimos en los modelos de diferenciación, por ejemplo, TRE, que a partir, por ejemplo, de una célula efectora temprana pueda pasar a una célula, es decir, en distintos estadios de esta diferenciación puedan pasar a células efectoras. Para que lo comprendan más claramente,
A mí me gusta ejemplificarlo con un viaje en subte. Ustedes tienen una estación inicial, que es la estación de partida, y una estación final, que es la estación de llegada. Y en el interín tienen distintas bajadas, paradas de estaciones. Entonces, algunas personas pueden subirse en la estación de partida y luego bajarse en la misma estación de partida y decidir tomar el camino de la diferenciación a célula de memoria. Otras personas pueden seguir viaje por esa estación por el subte, y en la primer parada algunas pueden bajarse y optar por ese camino de diferenciación. Luego viene la siguiente parada y luego tienen también la alternativa de pasarse a la diferenciación a células de memoria o continuar la diferenciación hasta la estación final de célula efectora. Sí, creo que de esa manera es más claro. Entonces, en estas diapos, las dos diapos que siguen, hacemos como un repaso de las subpoblaciones de linfocitos T de memoria de las que hemos hablado. En primer lugar, entonces, tenemos las células T de memoria centrales. Las T de memoria centrales son de memoria, van a expresar mayor nivel de RO, de 45 RO, y van a expresar los receptores de homing, que le va a permitir alojarse preferentemente los órganos linfoides secundarios. Y van a residir ahí, y van a recircular y van a patrullar, lo mismo que hace un linfocito T virgen. En esos órganos linfoides se van a mantener un número equilibrado de células, y esta proliferación va a depender de los niveles de IL-7 e IL-15. Entonces, si logran en alguno de esos viajes encontrarse nuevamente con el antígeno que les dio origen, se activan, proliferan y diferencian. Todas estas etapas van a ocurrir de manera más rápida que si compitieran con un linfocito virgen. Y en esa diferenciación se van a diferenciar a célula efectora. Muy bien. Entonces, bueno, listo, esto está explicado. La segunda población sería la de memoria efectora, ¿sí? Que son RO positivos, pero tienen bajo homing a linfocitos, a órganos linfoides secundarios, y expresan receptores para quimiosina. Entonces migran a tejidos periféricos, donde confieren protección inmediata, ¿sí? Como dijimos antes, los primeros son la reserva, y frente a una infección se activan, generan células de memoria efectoras, que serían los que combaten in situ en el tejido infectado al antígeno. Bien, hay otra tercera subpoblación que hasta ahora no hemos mencionado, que tampoco estaba claro al principio si existía o si estábamos hablando de las células efectoras que habían quedado en el tejido periférico. Pero bueno, ahora tenemos claro que además de las células efectoras que llegan a periferia, hay algunas células que no solamente llegan a la periferia, trabajan, sino que se quedan. Y pueden permanecer en forma indefinida en los tejidos. Y entonces están propiamente como una reserva, pero in situ, en el lugar donde puede volver a generarse la infección. Por eso, mayoritariamente, ustedes las van a ver expresadas en epitelio de mucosas, ¿sí? Tanto en el intestino, en la piel, en el tracto genital. Bien, aunque también están presentes en parénquima de distintos órganos, como tienen en esta lista.
Se postula, pero como ven está en potencial, se generarían de la diferenciación in situ a partir de las células T efectoras. Bien, entonces la cuarta subpoblación de la que hemos hablado es los linfocitos progenitores de memoria. Entonces, estos linfocitos expresan estos marcadores que ya hemos hablado, marcadores RA en mayor proporción que el RO. A ver, nosotros ponemos negativo y positivo, pero tengan la flexibilidad de entender que por ahí es bajo y es alto, o que no, a lo mejor hay algunas poblaciones que son negativas. Es, digamos, la imprecisión, sobre la imprecisión ya hemos hablado, pero en lo comparativo, ¿sí? El RA y el RO cambian de esta manera, como les dije. Bueno, entonces, presentaban los marcadores de vírgenes, presentan marcadores de memoria y presentan los marcadores de homing para entrar en los órganos y residir en los órganos linfoides secundarios. En circulación representan un 2 o un 3%, y no están presentes en mucosas periféricas, al menos es lo que se sabe hasta ahora. También requieren de IL-7 e IL-15 para la proliferación, para el mantenimiento de estas células. El número no varía con la edad, y tendría asociación genética ese número. Y bueno, se han detectado décadas posinmunización de vacunas de este tipo de linfocitos, que ya les digo no hace tanto que se conocen y que se han investigado y que están en una baja concentración, con lo cual tampoco es fácil detectarlos. Pero en este momento podemos decir que en individuos vacunados con vacunas a virus atenuado contra viruela y fiebre amarilla y también en postinfección a virus de Epstein-Barr, se han encontrado en circulación tanto de tipo CD4, progenitores de memoria, como CD8. En cuanto a qué rol representan en las células de memoria, bueno, se supone que son importantes, pero críticamente, o sea, no se sabe. En cambio, serían importantes en aquellas infecciones que son persistentes y que conducen al agotamiento, ya que el reavivar la llama de estas células progenitores de memoria podría permitir la repoblación de células específicas, y esto es una línea de investigación en la actualidad. Por otro lado, tendrían un rol patogénico en enfermedades autoinmunes, mediadas por linfocitos TCD8. ¿Sí? Hay un montón de enfermedades autoinmunes que se buscan nuevas terapias y cómo, bueno, y entonces se le está, digamos, mirando con atención, hay líneas de investigación alrededor de cómo poder modular estas células para el beneficio de la persona. Bueno, la quinta subpoblación de células de memoria que conocemos en este momento son los linfocitos T reguladores de memoria. Esta subpoblación ha sido realmente cuestionada durante muchos años, muchísimos años. Y bueno, siempre es la misma historia, digamos, como no se pueden distinguir de manera fenotípica clara, entonces se está limitado por el número y por los marcadores que se conocen y por los avances tecnológicos. Pero bueno, las células de memoria, acá tengo un comentario acerca de un trabajo en donde realmente fue demostrado de manera fehaciente su existencia. Este trabajo
indujo la expresión de un antígeno en el timo, de ratones, de manera de provocar la generación de linfocitos T reguladores naturales, tímicos, contra ese antígeno. Y después jugaban con expresarlo a ese antígeno, silenciarlo y reexpresarlo en la piel. Entonces, de esa manera, al silenciarlo y luego reexpresarlo, generaban el reclutamiento, como una forma de reclutarlos, porque si no, no había manera de contarlos o juntarlos todos en un mismo lugar. Entonces, y lo otro que había que hacer, además de reclutarlos, era demostrar la funcionalidad. Y en ese trabajo se demuestra un incremento en la capacidad supresora intrínseca, es decir, lo que hace un regulador de memoria lo hace mejor. ¿Está? Bien, entonces vamos a apuntar algunos tips de las características de estas células. Tienen una alta capacidad inmunosupresora. Bueno, acá en cuanto a la localización habla de que primeramente fueron encontrados en tejidos periféricos, ¿sí? Que sería el trabajo que les estoy comentando, pero que también podrían residir en órganos linfoides, ¿sí? Tienen una baja tasa de proliferación, como cualquier célula pool de memoria. Incrementan la sobrevida a partir de vías antiapoptóticas, como cualquier otro pool de memoria. Persisten en ausencia de antígeno, como cualquier otro pool de memoria. Una larga vida media. Y si bien dependen de la presencia de IL-2, también se estarían dependiendo de IL-7 para su mantenimiento. Bueno, aquí en este diagrama ustedes lo que ven es la célula T, es un repaso, digamos, en donde ven la célula T que generó a las células activadoras efectoras, activadas efectoras, pero que también en paralelo se generaron las T efectoras, digamos, supresoras en este caso, activadas. Estas células T pueden ser tanto sean las tímicas como las generadas en periferia. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos dos pools de linfocitos T reguladores? Los naturales que vienen del timo y los que se generan en periferia por estímulos del ambiente. Cualquiera de los dos se comportan de la misma manera, van a actuar regulando esa respuesta inmune, pero van a dejar también tras sí células centrales de memoria, ¿sí? Y células efectoras de memoria. Digamos, esto, como ven, están con signos de pregunta porque se supone, aunque todavía no está fehacientemente comprobado, que existían también los pools central y efector de memoria en reguladores, en células reguladoras. Bueno, acá se hace como un resumen de los principales marcadores que ustedes deberían retener, que serían en todo este tipo de las primeras células, la central, efector y residente, tienen que recordar los niveles relativos de CD45-RO, que en el caso de las memorias que primero se conocieron eran alto para la RO y bajo para la RA. Después tenemos selectina bajo y CCR7, que acá no lo escribí, pero lo podemos agregar, y el CD44 alto. En cambio, acá tenemos las de progenitoras de memoria, ¿sí? Donde todo esto está al revés, ¿ok? Y después acá, no importa en realidad que ustedes conozcan este detalle, pero fíjense de las células de memoria reguladoras que
tienen un perfil fenotípico que se conoce, pero el problema es que, como ven, muchos de estos marcadores también se expresan en células en reposo. Entonces, la distinción fenotípica de las reguladoras de memoria respecto de las reguladoras no está clara. En conclusión, acá tienen una mirada general de las poblaciones de memoria que encontramos tanto en la respuesta humoral como en la celular, ¿sí? Entonces, en la humoral dijimos que teníamos linfocitos B de memoria, que mayoritariamente residían en órganos linfoides secundarios, y en células plasmáticas de vida larga que estaban permaneciendo en médula ósea, desde donde secretaban anticuerpos de tipo IgG, que son los responsables que durante mucho tiempo uno tenga anticuerpos circulantes contra una infección que tuvo en la niñez, por ejemplo. Después tenemos las células de memoria centrales T, que residen mayoritariamente en los órganos linfoides secundarios, y que frente a la entrada del antígeno originarán células efectoras de memoria que producen una rápida respuesta. Las células memoria residentes son células que quedaron remanentes en el tejido y pueden estar ahí durante un montón de tiempo, y que también, junto con las células de memoria efectora, serán responsables de la protección inmediata frente a una segunda entrada de la antígena. Tenemos células progenitoras de memoria, ¿sí? Que serían células que ya no son vírgenes, sino que comenzaron eso sería un eslabón perdido en la etapa de diferenciación a células de memoria. Son una entidad menos diferenciada que la célula de memoria central, un progenitor de memoria central. Y después tenemos las células reguladoras de memoria, ¿sí? Que se desconoce si podemos ya mencionar que existen central y efector, ¿sí? Así que no lo podemos clasificar de esa manera todavía, pero sí podemos decir que existen. En este gráfico ustedes tienen un esquema que pueden analizar con tranquilidad, un dibujo en donde pueden ver cada tipo de linfocito está marcado con un color distinto, ¿sí? Y entonces la idea es que la célula que está en gris sería la de memoria central, que queda dentro del órgano, la de efectora va a salir a periferia, junto con las células efectoras de la respuesta primaria. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, células citotóxicas efectoras y células citotóxicas de memoria, ¿sí? Y así con cada tipo, todos estos pueden estar en circulación. A esto le sumamos los progenitores, ¿sí? Y creo que los reguladores no los puse porque era muy complicado, pero bueno, acá tienen también al mismo tiempo la visión de los linfocitos B de memoria que permanecen adentro, las células de plasmáticas de larga vida que salen, y lo que va a salir a circulación van a ser los anticuerpos. Entonces en circulación tenemos anticuerpos, células efectoras, células de memoria efectoras, células vírgenes, células progenitoras de memoria. Y luego van a tener, todos están llegando al foco inflamatorio, donde van a estar todas las de efectoras nombradas antes, los anticuerpos, y las residentes efectoras, y obviamente también las reguladoras. Ok, ustedes pensarán que termina ahí el teórico, pero bueno, me gusta agregar esto que, bueno, es para que ustedes también tengan una idea de las limitaciones de lo que es el conocimiento y cómo el conocimiento de una ciencia a veces va para atrás, a veces va para adelante, a veces no se entiende y al final se saca una conclusión.
Bueno, en el año más o menos 1940, o sea, hace 1000 años, sale un artículo que se denomina muy provocativamente el pecado antigénico original, haciendo alusión a una cuestión religiosa o haciendo un paralelismo con el tema religioso. Les digo de qué se trata esto. O sea, primero fue una hipótesis, durante mucho tiempo no pasó de una hipótesis, y luego, casi digamos recientemente, hubieron distintas evidencias que comprueban que esta hipótesis no es tal, sino que es algo que ocurre o que puede ocurrir en determinadas circunstancias. Pero su alcance y cómo dominar este problema todavía no está claro. Entonces, el sistema inmune adaptativo, entonces como conclusión de toda nuestra charla de hoy, desarrolló una capacidad de generar memoria inmunológica como un mecanismo ventajoso de protección contra patógenos, eso está claro. Esta propiedad, en cambio, sin embargo, puede ser utilizada por algunos virus como un mecanismo de evasión. Vieron que los virus tienen lo suyo y pueden evadir y salirse con la suya valiéndose de artimañas que pueden llegar a burlar al sistema inmunológico. Entonces, frente al contacto con algunas nuevas cepas que tengan variantes antigénicas, el organismo genera una respuesta humoral y celular acelerada y vigorosa frente a los epitopes originales. Pero la respuesta frente al segundo antígeno es superada, digamos, en cuanto por la eficiencia del primer antígeno. Por eso lo del pecado antigénico original. Es decir, la entrada de un primer antígeno determina en el organismo una respuesta inmunológica que de alguna manera marca las subsecuentes respuestas inmunológicas adaptativas de variantes antigénicas que luego siguen. Entonces, esa respuesta primaria frente a una nueva variante de cepa respecto de la primera, un serotipo diferente, va a quedar atenuada. Entonces puede ocurrir que la respuesta a esta segunda variedad de este virus, por ejemplo, sea menos efectiva o sea inefectiva. Y esto se vio en infecciones por dengue especialmente y también por influenza. Hay otros ejemplos, pero bueno, esos serían los más importantes o que quiero resaltar. Encima, digamos, los anticuerpos que se generan en esta segunda variante pueden haber perdido la capacidad neutralizante que habían tenido para la primera. La capacidad neutralizante sabemos que es fundamental para combatir una infección viral, porque impide el ingreso de la célula y la acción, o sea, nuevas infecciones y la acción patogénica de ese patógeno, ¿no? Entonces, al perder la capacidad neutralizante, sí lo opsonizan, y al opsonizarlo van a facilitar la infección de células que expresan receptores para FC. Entonces, de esta manera pueden facilitar la infección de células por expresar receptores para FC y entonces utilizar al anticuerpo como un mecanismo de entrada, ¿sí? Entonces, aquí, esa sería la última diapositiva. Les trato de graficar, o está graficado por otro paper, lo que estoy hablando. En la primera parte, por ejemplo, tenemos la respuesta celular contra una primoinfección. Tenemos un serotipo de virus que sería el 1 y que es fucsia en este ejemplo. Entonces se genera
se activan células T que tienen receptores específicos, por ejemplo, está hacia este antígeno representado con fucsia en el gráfico. Entonces, al principio tenemos una diversidad T grande, pero luego de esa prima infección, ustedes ven que la proporción de linfocitos específicos por ese antígeno aumenta. Tenemos más TCRs específicos de memoria para ese serotipo 1. Si vuelve a entrar en la segunda vez el mismo serotipo de virus, entonces, bueno, habremos montado previamente esa respuesta de memoria y entonces eso, como hemos visto en nuestro teórico, le va a permitir tener mayor rapidez, un mayor número de clones específicos y mayor eficiencia por todos los mecanismos que hemos visto, de manera que la infección se va a combatir de una manera más eficaz. Ahora, ¿qué pasa si entra un virus de una cepa distinta, que tiene antígenos, epitopes antigénicos diferentes? Entonces, tenemos los linfocitos de memoria generados contra la primera infección, van, como les dije, a ganar la competencia si tienen que competir contra la lentitud de linfocitos naïf que tengan que ser activados por nuevos antígenos. Entonces, obviamente, si hay un reconocimiento y se logra reactivar a este clon de memoria, en ese caso, o sea, esta respuesta de memoria le va a ganar a la respuesta primaria y entonces estos linfocitos pueden no ser del todo efectivos para este segundo serotipo viral. Es decir que, como les decía, la entrada del primer antígeno o el pecado antigénico original, ¿sí?, marcó la calidad de respuesta inmune frente a una variante serotípica del primer patógeno. Lo mismo ocurre con la respuesta humoral. Acá tienen en la respuesta primaria el linfocito B, que ve al antígeno, colabora con el T y se diferencia célula plasmática que produce los anticuerpos fucsia, ¿sí?, que van a neutralizar al virus de serotipo 1 representado en fucsia. Si este virus de serotipo 1 vuelve a entrar, voy a poder producir más cantidad de anticuerpos por la memoria, por los linfocitos B de memoria, por las células plasmáticas de memoria, y entonces va a haber una neutralización y una rápida y eficiencia eliminación del virus. Ahora, si este virus mutó y tiene una variante antigénica diferente, entonces, pero igual logra impactar a los linfocitos de memoria, estos linfocitos le van a ganar a los linfocitos B vírgenes. Y entonces, esta producción de anticuerpos generados no va a lograr, por ejemplo, ¿sí?, lograr neutralizar al virus. Entonces el virus primero no es neutralizado, o sea que puede seguir infectando, y encima facilita su infección por interacción con los receptores FC de distintas células, y entonces gana el virus aumentando su replicación. Entonces, esto se denomina facilitación, donde el anticuerpo está facilitando la infección. Esto, entonces, no ocurre en todos los casos, pero bueno, se sabe que en el dengue es un ejemplo importante y actualizado de lo que está ocurriendo, y como ven es un mecanismo de evasión viral. No hay conocimiento hasta el momento de que sea esto lo que está ocurriendo con el
con el virus de COVID. No se tiene conocimiento, al menos hasta el presente, de que este mecanismo esté ocurriendo con el COVID. Así que por ahora no sería el caso, pero sí ocurre con dengue, ¿ok? Bueno, entonces por eso les comentaba que hasta la eficiencia del mecanismo tan exquisito de la memoria inmunológica ha sido aprovechado por algunos patógenos para evadir y poder sobrevivir. Así que esto es todo y nos veremos en la clase de consulta. Muchas gracias.